La clase de hoy va a ser más de matemática que de física, porque hay unos conceptos que ustedes en este momento no están trabajando y son los conceptos trigonométricos que son los que les van a permitir a ustedes comprender muy bien lo que es el álgebra vectorial o lo que son las operaciones matemáticas con vectores. Empezaron este año una materia que se llama trigonometría. Si ustedes entienden qué es la trigonometría o para qué sirve la trigonometría, se van a dar cuenta qué relación matemática se tienen con la cuestión de los vectores o de cualquier tipo de triángulo o de geometría que tenga que ver con ángulos. Primero que todo, la trigonometría viene de tres y en este caso de ángulo. O sea, diciéndolo de otra manera, el estudio de tres ángulos, que eso da una geometría, pues en este caso triangular, es ese el estudio matemático que vamos a estudiar. Bueno, en trigonometría o en funciones matemáticas, ustedes saben que una función es simplemente una relación que hay entre dos conjuntos, entre una variable independiente y una variable dependiente. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de f de t igual a x en el caso de física, están diciendo que la variable independiente es t, mientras que la variable dependiente es en este caso x. En el caso matemático, ustedes normalmente hablan de f de x igual a y, que es como se lo escriben los profesores. Por esa razón es que uno siempre toma al x como el eje horizontal y a y, en este caso, el eje vertical, que sería en este caso el famoso plano cartesiano del que nosotros estamos hablando. ¿Listo? En física, ten en cuenta que al menos en el caso de funciones de espacio y de tiempo, nosotros tenemos es que este es t y este valor es x. Esa es la idea de una función, establecer unos puntos que me dicen cómo se mueve una gráfica o cómo cambia en este caso una variable respecto a la otra. En el caso de trigonometría, la variable independiente es el ángulo, ¿sí? Entonces es normal que nosotros en trigonometría hablemos de un f de teta, donde teta es sencillamente un ángulo. Y ese ángulo va a depender obligatoriamente de esa función trigonométrica. ¿Listo? Esa función trigonométrica, muchachos, está dada por un círculo que tiene radio igual a 1. Este círculo con radio igual a 1 es el que me determina o me va a determinar en sí cómo voy a calcular cualquier función trigonométrica que depende obligatoriamente del ángulo. ¿Dónde va a estar proyectado el ángulo? Aquí. ¿Listo? Este es el ángulo. Ojo, porque para medir un ángulo en matemática, yo lo puedo medir de dos formas. Uno, que es un ángulo que va desde 0 hasta 360 grados, una vuelta completa, que es lo que nosotros llamamos los grados hexagesimales. Y el otro, que tiene que ver que va desde 0 hasta 2pi, que en este caso son radianes. ¿Sí? Estos radianes tienen que ver mucho el número pi, que me dicen que en el caso matemático, cuando ustedes tienen este pedacito rojo que estoy pintando, que es el diámetro, con este pedazo azul, que es toda la circunferencia, ustedes saben que matemáticamente, si cojo el valor de la circunferencia y la divido entre el diámetro, esto me va a dar un número que es equivalente a 3.1416, que es más fácil escribirlo como el número pi. Entonces, de esta manera, si yo hago el diámetro, que equivale a 2 veces el radio, y hago esa división, me va a dar pi. O sea, diciéndolo de otra manera, ¿cuántas veces está contenido el radio en la circunferencia? Pues estaría en este caso equivalente a 2 pi radianes. ¿Listo? Ese sería más o menos el cuento de dónde va a salir el famoso pi a la hora que trabajemos funciones circulares. ¿Listo? Pero vamos directamente al cuento de lo que significa la trigonometría. Entonces esto fue un repasito rapidito. Entonces ahora sí, ¿de dónde yo saco las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas, ya teniendo en cuenta que tenemos los conceptos de un círculo unitario,
este es un círculo igual a 1, voy a considerar lo siguiente. Supongamos que acá yo coloco una lamparita, ¿sí? Una luz, que me va a proyectar, en este caso, la sombra de un palo que tiene como largo 1. ¿Listo? Y supongamos que aquí yo voy a colocar una pantalla. La sombra que voy a observar, en este caso, va a ser un punto, que es lo que me va a proyectar un palo que está totalmente horizontal. Ese punto va a ser más o menos lo que es equivalente a la función seno. ¿Por qué la función seno? Porque si yo hago que este palo empiece a cambiar el ángulo, en este caso sigue valiendo 1, pero ya es un ángulo diferente, puede ser más o menos unos, si esto es 90 grados, estoy aquí hablando por ahí de unos 40 grados, la sombra que voy a proyectar, ahora miren cómo va a ser de larga, va a ser así, ¿listo? Y si ya ahora aumento el ángulo, por ejemplo a 90 grados, la sombra que voy a proyectar va a ser en este caso igual a 1. Listo, espere ver que no me cogió el valor blanquito. Ahora sí. Esto va a ser igual a 1. Si ustedes se dieron cuenta, la función en este caso, si yo voy a graficar el ángulo respecto, en este caso, a la altura, llamémosla y, sencillamente, me voy a dar cuenta que va a empezar en 0 cuando son 0 grados. Pero cuando está por acá, como en unos, supongamos que acá son 45 grados o 40 grados, esta función va a empezar a aumentar de esta manera, ¿sí? Y cuando llega a 90 grados, esa función va a ser el valor máximo. Y ahí ya tendría en este caso un pedacito de todas las formas que cambia la longitud vertical respecto al ángulo. Si yo ya empiezo a hacer que el ángulo sea mayor de 90 grados, supongamos por acá, ¿sí? Este valor va a empezar a disminuir. Mírenlo acá, ya se va a volver un poquito más chiquitico, ¿sí? Y por acá, para un ángulo más próximo a 180, va a seguir bajando, ¿sí? Ese tamaño de sombra. Y para 180 grados vuelve de nuevo a ser 0. Es decir, que esta gráfica hasta 90 grados funciona de manera ascendente, pero cuando llega a 180 grados disminuye de nuevo hasta 0. Y ahí tendría la primera forma de una función que vamos a llamar la función seno. Si completo el círculo, ¿qué pasa cuando yo me paso de 180 grados? Me voy a dar cuenta que la sombra ahora se va a proyectar, pero de manera negativa. Va a ser solamente este pedazo, ¿sí? Desde acá hasta acá. ¿Mm? Y para el grado de 270 grados, esta sombra va a valer 1, pero en este caso negativo. Es decir, que para el siguiente cuarto de vuelta, yo voy a obtener es un valor de esta manera. ¿Listo? Y para el resto de círculos, que van a ser acá más o menos unos 300 algo de grados, voy a tener que empieza de nuevo a disminuir. Mírenlo, ahora es solamente este pedacito que estoy señalando. Y para que llegue a 360 grados, vuelve de nuevo a 0, completando un ciclo completo para una función que se llama la función seno. Entonces es normal que cuando ustedes les digan que f de teta es igual a y, donde y es igual al seno de teta, es la función que yo acabo de pintar. ¿Listo? Ese sería el cuento matemático. Ustedes se van a dar cuenta que también van a tener la escritura de que el seno de teta es igual, en el caso de un triángulo rectángulo, ustedes van a decir que triángulo, miren este triángulo, supongan que estoy marcando este ángulo, voy a tener una proyección que va a ser en este caso el cateto opuesto, ¿sí? ¿Por qué opuesto? Porque si este es el ángulo, el opuesto va a ser el que queda enfrente, ¿sí? Y voy a tener un cateto adyacente, ¿listo? Que sería en este caso este de acá. Esto lo voy a llamar R, sencillamente, como la hipotenusa. Esto lo voy a llamar X porque es el que está horizontal y este le voy a llamar Y. Voy a hacerle un zoom al circulito
para que ustedes se den cuenta de dónde es que sale ese triángulo rectángulo. Con ese triángulo rectángulo, donde ya sabemos que R vale 1, yo puedo considerar que el valor del seno va a ser siempre y sobre r. Pero recuerden que como r vale 1, en este caso el seno de y va a ser igual, perdón, el seno de teta va a ser igual a y. Listo. Entonces, diciéndolo de otra manera, cuando ustedes calculan una función trigonométrica seno, están calculando el valor del cateto opuesto que se forma en un círculo con radio 1 para cada uno de los ángulos. ¿Listo? Entonces es normal que tenga siempre esta forma, que es lo que se llama la forma seno. Entonces, ojo, en resumidas cuentas, una función trigonométrica tiene como variable independiente siempre el ángulo. Esos ángulos se pueden medir en grados hexadecimales, que van desde 0 hasta 360 grados, o en radianes, que van desde 0 hasta 2pi. En el ejemplo que les acabo de dar, utilicé fue grados hexadecimales, que fue desde 0 hasta 360 grados. ¿Qué veo para el caso de la función seno? Que es simplemente una proyección, en este caso del cateto opuesto. Y ese cateto opuesto sería más o menos la componente vertical de la proyección, que va a ser un radio que vale 1 dependiendo del valor de su ángulo. Empieza en 0, pero para el primer cuarto de vuelta va a llegar a la unidad, que sería en este caso 1, ¿sí? En el primer cuarto de vuelta. Pero en el siguiente cuarto de vuelta, para llegar a 180 grados, empieza a disminuir esa sombra, o empieza a disminuir ese cateto hasta el punto de que vuelve otra vez a ser 0, porque vuelve de nuevo a ser totalmente horizontal. Entonces la sombra vertical va a ser un punto, solamente un punto. Y pasando los 180 grados, se repite lo mismo, pero como si fuera un ciclo negativo, que es lo que uno ve en la vuelta de la parte de abajo. ¿Listo? Y esa vuelta, esa media vuelta, me traduce la misma proyección, pero en este caso hacia abajo. Bueno, listo. Esa sería la función seno. ¿Qué es la función coseno? La función coseno, muchachos, es casi que lo mismo, pero ya no vamos a hablar de una pantalla que se va a proyectar, en este caso, sigue siendo la misma característica de un círculo unitario, pero la luz ahora la voy a colocar en la parte de arriba. Y la pantalla va a estar puesta en el piso, se puede decir. De esta manera, cuando ustedes tienen un radio 1, pero con un ángulo de 0, la proyección de la sombra, que tiene como punto de referencia este centro y este punto máximo, va a tener una longitud equivalente a 1. Esto equivaldría para 0 grados, es decir, que en el plano cartesiano, donde ya voy a tener, por ejemplo, teta, y supongamos que esto es x, ¿sí? Ya que estamos hablando de manera horizontal, voy a tener en este caso el valor máximo, que viene a ser 1. Ya no va a arrancar en 0, sino va a arrancar con la máxima, en este caso, sombra, que sería en este caso el mismo largo del palo. Ahora, si yo hago que este ángulo pase, por ejemplo, por acá, más o menos 45 grados, la proyección de esto va a hacer que esa sombra sea un poquitico más chiquitica, ¿sí? Es decir, que esto va a empezar a bajar, ¿sí? Y cuando llego a los 90 grados, esta sombra me proyecta un solo punto. Ese solo punto, muchachos, me dice que ya para 90 grados yo tendría que el coseno valdría 0. Entonces miren la proyección. Este sería 90 grados. ¿Listo? Si yo la comparo con la función seno, parece que tuviera la misma forma, pero solamente de este pedacito, del pedacito que va desde 90 hasta 180. Pero no se confundan, el seno tiene que ver con la proyección vertical, mientras que el coseno tiene que ver con la proyección horizontal. Cuando yo me paso de estos 90 grados, vuelvo de nuevo a tener una proyección de una sombra. Mírenla acá, ¿sí? Pero en este caso, si lo de acá era positivo,
lo de allá va a ser negativo. Es decir, que esta sombra va a empezar a coger hacia abajo, ¿sí? Y va a tener el valor máximo cuando yo llegue a 180 grados. Cuando llegue a 180 grados, me voy a dar cuenta que vuelve a valer 1, pero en este caso un 1, pero negativo, ¿sí? Que vendría a ser este pedazo, ¿sí? Acá, en 180 grados, voy a completar el primer ciclo. Una parte, perdón, media partecita positiva y la otra media partecita negativa. Si continúo, por ejemplo acá para valores mayores de 180 grados, más o menos unos 225, me doy cuenta de que esta proyección disminuye. Miren, ahora es este pedazo, más chiquito, ¿sí? Entonces empieza de nuevo a disminuir, pero de manera negativa. Y cuando llegue a 270, me voy a dar cuenta que vuelve a ser un punto, ¿sí? Entonces en 270 la función seno vuelve a valer, por acá estaría el 270, vuelve a valer 0. ¿Listo? Ese sería más o menos el cuento. Si continúo, por ejemplo acá para valores de mayores de 270 grados, ¿sí? Me doy cuenta de que vuelve otra vez a hacerse positiva, ¿sí? Mírenla acá, proyecto acá y vuelve otra vez a tener este valor, esta rayita que estoy haciendo, ¿sí? Vuelve positiva y vuelve a ser de nuevo máxima cuando llega de nuevo a 0, que sería en este caso los mismos 360 grados, que sería la proyección como si estuviera de nuevo arrancando. Entonces esta proyección acá valdría 1, pero en 360 grados. Listo. Esa función es la función coseno. Y esa función coseno, muchachos, se escribiría de esta manera. F de teta, que sería en este caso el ángulo, la variable independiente, todos estos vienen a ser los ángulos, lo que yo estoy marcando. ¿Sí? Por ejemplo, la vuelta completa vendría a ser esta. Recuerden que en ese sentido se leen los ángulos, ¿sí? Siempre para donde van las flechitas. Va a ser igual al coseno de teta, que sería en este caso x sobre r. Pero recordemos que r vale 1, por lo tanto va a ser igual a x. ¿Listo? Esta vendría a ser la función coseno. Si yo ya quiero hacer un resumen general de cómo queda en términos de triángulos rectángulos, cada vez que ustedes tengan un triángulo rectángulo, que recuerden que el triángulo rectángulo tiene que ver que siempre forma acá un ángulo de 90 grados, si lo pinto de esta manera y los bautizo como X por acá, Y por acá, y coloquémosle a esto un valor H, como si fuera la hipotenusa, la trigonometría me dice, primero, que si este es el ángulo teta, yo voy a tener que el seno de teta va a ser igual a Y sobre H, y que el coseno de teta va a ser igual a X sobre H. Recuerden que en el caso de la función original trigonométrica, este h lo tomamos como el radio que vale 1. Por esa razón es que en el ejercicio de arriba yo simplemente decía que el seno tenía que ver con y y que el coseno tenía que ver con x. Pero cuando no es un círculo unitario, este h va a tener unos valores diferentes. Ojo, porque de igual manera aquí se aplica el teorema de Pitágoras. Si yo cojo x al cuadrado, le sumo y al cuadrado, me va a dar h al cuadrado, ¿sí? Teorema de Pitágoras común y corriente. Y aparece una tercera función trigonométrica, muchachos, que se llama la función tangente. Esta función tangente que nosotros hemos hablado, por ejemplo, en movimientos circulares de las velocidades tangenciales, esta función tangente tiene que ver ya es con el círculo, y póngale cuidado, voy a coger esta de la función seno, y me voy a inventar la siguiente línea tangente a la circunferencia. Miren esta línea, la línea verde. Ya de esta línea verde es que yo extraigo los valores de la tangente de un ángulo. Entonces, por ejemplo, para 0, mire el punto que tengo. Para 45 grados, miren el valor que tengo. ¿Sí? Ya valdría todo esto. Y por ejemplo, para casi no, casi no, siempre retiradito de los 90 grados, tengo un valor de la tangente así de grandotote. Y para 90 grados voy a tener, para 90 grados voy a tener
dos líneas paralelas, por lo tanto para 90 grados el valor de la tangente no existe. Y en el caso de pasarme de los 90 grados, la proyección va a ser hacia abajo. ¿Sí? Voy a tener valores negativos. Y ustedes van a obtener, en el caso de la función tangente, que bueno, no nos interesa mucho por el momento, aunque sí la vamos a usar, una gráfica así por el estilo. Vale, cuidado. Si esto es el ángulo y esta es la tangente del ángulo, yo voy a tener unas gráficas de esta manera. ¿Sí? Una cosa re loca. ¿Sí? Pero bueno, esto vendría a ser 360 grados. Esa es la función tangente. Matemáticamente, ¿cómo la vamos a escribir? La vamos a escribir simplemente como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. ¿Sí? O lo que ustedes lo pueden llamar en términos de catetos, y sobre x. ¿Listo? Estas son las tres funciones trigonométricas que vamos a utilizar bastante aquí para comprender el análisis vectorial en el caso de la dinámica cuando hablemos de diagramas de cuerpo libre. ¿Listo, muchachos? Entonces no sé, ustedes me dirán si hay preguntitas respecto a esto. Yo tengo una. Cuénteme, mijo. Ese cero, si no, ese cero con una línea trazada es teta, ¿verdad? Sí, señor, es teta. Normalmente los ángulos se representan con letras griegas y casi siempre se utiliza el teta. ¿Sí? En términos trigonométricos se puede utilizar, por ejemplo, el phi, que es una cosa así. ¿Sí? Se puede utilizar el alfa, ¿sí? O el beta, o el gamma, ¿sí? Pero eso va a representar a nivel trigonométrica, a nivel trigonométrico, ángulos, ¿listo? Es un ángulo. Listo. ¿Y qué pasa, mijo? ¿Esa era la pregunta? No, si es que lo veo, digamos, como si multiplicándose con varios de los mencionados. O sea, es ¿Cómo que lo me...? veo en muchos. No lo Lo entendí. veo como multiplicándose, si no estoy mal. Ahí como un coseno, con seno, No, tangente. no se está multiplicando, es una variable. A ver, ojo muchachos, no, y chévere la pregunta que me está haciendo, porque a veces uno piensa que eso es una multiplicación. No es una multiplicación, es coger el valor de seno y aplicarle al ángulo ese valor de seno. ¿Listo? No es que yo esté haciendo una multiplicación completa porque la multiplicación es una forma de modificar dos números. En este caso yo estoy cogiendo es uno solo, que sería en este caso el valor del ángulo. Y le voy a aplicar una función trigonométrica, bien sea de seno o bien sea de coseno. Entonces, por ejemplo, si yo les llego a preguntar a ustedes, ojo acá muchachos, ¿cuánto vale el seno de 0 grados? ¿Quién me puede decir? Cero. Póngale cuidado. Mire para dónde me voy. Me voy para la gráfica del seno. Mire, el seno de cero vale cero. O diciéndolo de otra manera, cuando esta rayita está acostada, que vale 0 grados, ¿cuánta proyección de sombra hay? Un punto. O sea, viene a ser cero. Pero si yo ya les pregunto, ojo, ¿cuánto es el coseno de cero? ¿Qué me pueden decir? Miren la gráfica. Me ¿Uno? devuelvo. Uno. Uno. Uno, muy bien, sí, uno. Porque en este caso estaría diciendo que es el mismo palito que está acá acostado, póngale cuidado, este de rojo, que me va a proyectar en este caso la sombra, pero en el piso, ojo, ¿sí? Piensen en la sombra que está proyectando en la pared el seno y en el piso el coseno, como si ustedes tuvieran un palo dando vueltas, diciéndolo de otra manera. Entonces acá yo estaría hablando de que el coseno vale uno. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, ojo, ¿cuánto valdrá el seno de 180 grados? Cero. Cero. Uno. No, cero. Cero porque es un palo que sigue acostado. 180 grados sigue siendo acostado. ¿Y qué proyección me da en este caso la pared? Cero. ¿Sí? Ya para el coseno de 180, la sombra que proyecta en el piso, ¿cuánto vale? Uno. Uno, Menos uno. pero para el otro lado, sí, muy bien. Entonces es menos uno. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo completar todo el ciclo. Cuando ustedes cogen una calculadora, muchachos, miren por ejemplo esta calculadorcita científica, ustedes siempre van a tener por acá en funciones
la función, mírelas acá en trigonometría, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Por el momento vamos a utilizar solamente estas tres, pero tengan en cuenta de que las calculadoras se pueden configurar o en radianes o en grados hexadecimales. Mira este botoncito que tengo acá. Si lo oprimo, va cambiando entre dec, rad y grad. El grad es círculos que van desde 0 a 400 grados, mientras que el dec es el grado hexadecimal, de 0 a 360 grados. Ya en radianes estamos hablando de que el círculo completo es de 2pi. Entonces, ojo, si yo quiero sacar estos valores en esta calculadora, pues me tocaría decir que debe estar en dec y simplemente coloco el seno de 0. Así de fácil. ¿Listo? El coseno de 0. Perdón. Espere, que la estoy embarrando. ¿Sí? El coseno de 0 en este caso me da 1. ¿Sí? De 180, ¿cuánto valdría el coseno? Pues menos 1. Y así sucesivamente. Si yo les digo a ustedes, muchachos, les pregunto, ¿cuánto valdrá más o menos, el coseno de 45 grados? ¿Qué me pueden decir? 0.5. Más o menos, sí, más o menos. Pero, ¿sabes por qué no vale 0.5? Porque no es una línea. Si fuera una línea recta que va desde 0 hasta 1, yo sí puedo decir, pum, en la mitad de esa vaina vale 0.5. Pero es que es una curvita. Sí, es una curvita. Pero bueno, es una aproximación buena. 45 grados para el coseno me vale 0.70 ta. ¿Listo? Entonces, para tener esos valores es que yo necesito la calculadora. No es una función lineal. Ustedes van a ver que esto es raíz de 2 sobre 2 cuando hablen de triángulos notables. ¿Sí? Pero eso es una parte que ustedes van a ver en trigonometría porque, por ejemplo, en el IFES a ustedes no les dejan sacar la calculadora, muchachos. Entonces ustedes tienen que saber más o menos los ángulos notables. ¿Y cuáles son los ángulos notables? 0, 30, 45, 60, 90 y los múltiplos de esos que les acabo de decir para saber con geometría cuánto debería valer proporcionalmente esos valores. ¿Listo? ¿Saben en dónde vale la mitad? En 30. ¿Sí? Si ustedes sacan el seno, en este caso de 30, va a valer 0.5. ¿Listo? Que ese sería más o menos como acá, póngale cuidado. Uy, espera que la embarré. Valdría más o menos por acá, véalo. Voy a trazarlo de rojo para que lo visualicen. Si esto es 0.5, el 0.5 se proyectaría acá y acá debería dar en 30 grados. Sé que 45 es muchísimo más, el 0.7 que nos dio ahorita, ¿sí? Para el caso del seno o del coseno, ¿sí? Que valdría más o menos lo mismo el valor de 45 grados. Bueno, listo niños, eso es lo que tiene que ver con trigonometría. Ojo porque en radianes, y bueno, y con esto termino, miren que ya la cosa cambia un poquito. ¿Cuánto valdrá el seno de 2pi? ¿Qué es 2pi, muchachos? Una vuelta completa. Entonces, ¿cuánto debería darme? Pues 0, ¿sí o no? Es como si fuera 0 grados, ¿sí? Y acá me tocaría ya pasar esto a radianes, ¿sí? Decir que multiplico 2 por pi, que en este caso aquí está el pi, mire, ese es 2pi, esto, y si le saco a eso el seno, pues me sigue dando 0. ¿Listo? ¿Lo vieron? ¿Mm? Ojo, porque en comparación con los ángulos, tengan en cuenta que siempre yo voy a decir que 0 grados equivale a 0 radianes, obvio. 90 grados equivale a pi medios de radian. 45 grados equivale a pi cuartos de radian. Y 180 grados equivale a pi radianes. Una pregunta que pena para Señor mijo. concluir. Entonces, la función coseno son proyecciones verticales y la de seno son horizontales. La de seno es vertical, Y o la lo que coseno se, horizontal. y la de coseno es horizontal. La del seno es como proyectarlo en una pared.
mientras que la del coseno es como proyectarla en el piso. El piso es horizontal, la pared es vertical. ¿Listo? Ese sería más Pues, o menos el cuento. ¿Sí? O si usted quiere, cuádrelo de la siguiente forma. Altura para el seno y anchura para el coseno. ¿Listo? En este caso de una sombra que va a proyectar un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, miren también cómo ustedes pueden, muchachos, visualizarlo. Ustedes piensen que tienen un palo de escoba en la mano. Ese palo de escoba mide 1 metro. Si usted lo coloca totalmente vertical, ¿qué ángulo es? ¿Qué 90 ángulo grados. forma? 90 grados. Y listo. Ahora coja esos 90 grados así como están y miren qué sombra proyectaría ese palo en una pared. 1. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 90? 1. Y ahora miren qué sombra proyectaría ese palo en el piso. Pues 0. Ese sería el coseno de 90. ¿Sí? Y dependiendo de cuánto usted incline el palo, usted va a tener un cambio en la sombra que le da en una pared respecto a la sombra que le va a dar en el piso. Y esos son los valores que cambian de seno y coseno. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, nos vemos más adelantico. Juiciosos.